Con el doctor Julio González, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Loma de Zamora, con 46 años de ejercicio profesional y académico. Además, fue exsecretario de la Área Técnica de la Presidencia de la Nación en el periodo de septiembre de 1973 a marzo de 1976, donde producto del golpe militar fue secuestrado conjuntamente con el presidente el 24 de marzo de esa misma fecha, a las 1:30 en Aeroparque. La verdad de esta amable entrevista, en la cual vamos a tener el gusto de conocer su obra intelectual, que por cierto es vasta, es en especial su último libro, que tiene la característica de poseer conceptos de economía, de historia, de geopolítica y de nuestra historia pasada, que más que pasada es muy presente. La primera pregunta, doctor, que yo quisiera hacerle, y bueno, de alguna manera, es el título, la involución hispanoamericana, y especialmente el subtítulo de su obra, y el porqué del periodo que data de 1711 al 2010. El término involución no es sinónimo de retroceso. Involución es achicarse y deformarse. Retroceso es volver atrás en forma intacta para recomenzar de nuevo. La América española, nuestra nacionalidad, fue involucionada, achicada y deformada, de 4 grandes virreinatos y de una nacionalidad homogénea: el autóctono, el hijo del español y el mestizo. Se formaron 21 países en una balcanización atroz, y se extirpó la estirpe cultural y espiritual hispano-indiana o indio-española. Consecuencia, en el año 2011 somos, en toda América Española, un pedazo de tierra con un montón de gente arriba, desorientada, angustiada por la pobreza y la miseria, sin horizontes, sin voluntades. Pasamos de sujetos de la historia a objeto de la política y de los intereses ajenos. Como país no existimos. Tenemos que reconstruirnos. Y un ejemplo de esto lo dio el espectáculo del 25 de mayo en Buenos Aires. Una multitud de 2 millones de personas. Esa multitud, en su semblante y en sus cantos, exhibía 2 millones de personas que buscaban un país y no lo encontraban. Correcto. Es muy más que elocuente la falta de destino que tiene nuestra patria. Y viene a cuento que la siguiente pregunta: por lo que usted me está diciendo, existió un plan previo. ¿En qué consistió ese plan? Los planes de sojuzgamiento y de destrucción de la América Española son los planes británicos de 1711, de 1804 y del 14 de enero de 1809.
Comenzaremos por el primero. En 1711 apareció en Londres una obra que llevaba por título Una propuesta para humillar a España. Autor escrito por una persona de gran distinción. Se encubría el nombre del autor porque habrá sido alguien muy importante, un mariscal, un ministro, un almirante, un miembro de la corte, cuyo nombre hubiera sido motivo de una guerra con España. ¿Qué dice el libro Una propuesta para humillar a España? ¿Cuál es la riqueza de la América española? La minería. ¿Dónde está la minería? En Perú y Alto Perú, hoy Bolivia. ¿Qué tenemos que hacer para destruir la minería? Suprimirle el abastecimiento de carne vacuna, que es indispensable para reponer las energías que se gastan en el seno de las entrañas de los yacimientos minerales, y la yerba mate, que es el antídoto contra los gases que salen de las cuevas subterráneas de las minas. Sin carne y sin yerba mate, el trabajo de la minería en América española será imposible y se habrá parado. ¿Dónde está la carne? En Buenos Aires y Montevideo. ¿Dónde está la yerba? En Asunción. Y dice el plan de 1711, tenemos que separar las tres regiones en vista que fueran en el futuro tres países distintos que se ignoran recíprocamente. Con eso, la producción minera de América Española, que su riqueza y su potencial, se habrá parado. Porque la minería en la América Española permitía la producción de manufacturas y era el eje de su comercio internacional. Comercio que no se podía realizar por el Atlántico, porque en el Atlántico estaban los terroristas de mar, que eran los piratas. El comercio de España y la economía española era la economía del Océano Pacífico. Acá en mi obra el Océano Pacífico era el mar de España, controlado por tres grandes bases navales: Monterrey, México; Callao, Perú; y Valdivia, Chile. A Callao, Perú, convergía toda la producción de artesanías que no se habían consumido para ser exportadas. Y el eje económico era Callao, Filipinas, y de ahí China, Japón e India. La mitad del movimiento de la economía mundial. Eso era el Imperio Español. Toda nuestra historia, todos sin excepción, han omitido el rol de España en el Pacífico. Y el rol de España en el Pacífico era muy fácil. ¿Por qué? Porque la moneda española era la onza castellana de plata. Y en Filipinas, Japón, China e India no regía el patrón oro, sino la moneda de plata. Entonces se realizaba el intercambio, estableciendo la diferencia de precios con tantos kilogramos de plata. Y la vinculación económica era ágil, y fluida y abundante. Los beneficios que eso traía lo describe muy bien Alexander Humboldt en su obra Viaje de un naturalista alrededor del mundo, publicada en 1800. No he visto en el mundo mayor alegría y felicidad de vida que en las posesiones españolas en América. Es un canto a la vida, es una esperanza de felicidad, es el lugar donde viven las personas más dichosas del planeta. Eso es algo muy importante,
porque destruye, dada la autoridad de Humboldt, la novela imaginaria de una antinomia entre autóctonos y españoles, entre criollos o hijos y mestizos y españoles. De manera que podemos decir que la voluntad, el deseo revolucionario fue inducido, no fue real. El deseo revolucionario no existía. Existieron enfrentamientos en los primeros tiempos de la conquista, pero después, durante 3 siglos, se cimienta una civilización hispano-indiana o indio-española que vive perfectamente y en una armonía absoluta. Los españoles tenían las ciudades, los indios tenían, los autóctonos tenían sus tierras y sus lugares de asentamiento. Cada cual vivía en el lugar que le correspondía. Se intercambiaban, se relacionaban, pero vivían en paz. No hubo los genocidios de los autóctonos que comenzaron después de la guerra de independencia. La guerra de independencia tuvo por objeto tomar las propiedades de los indios, tierras colectivas, tomar las propiedades de los criollos y volcar la tierra de América al mercado internacional de la División Internacional del Trabajo. Esto me cabe hacer la pregunta como colega. El gran ausente era la especulación y el manejo de la moneda. Efectivamente. Todos acá, a nadie le faltaba nada. La moneda era una moneda de circulación interna, la onza castellana de plata. Por eso, hay algo muy importante. Cuando la famosa representación de los hacendados de Moreno, en 1809, es replicada por Chañiz y Agüero, los síndicos del consulado, que dicen con toda profundidad de conocimientos y con toda sencillez: ¿de qué vale abrir importación para lo que hoy cuesta 4 pase a costar 2 si por la falta de trabajo que provocará la importación no tendremos ni siquiera 1? Un concepto elemental, simplísimo, que es la levadura de lo que ocurre hoy con la producción y la desocupación. Correcto. La pregunta que esto nos llama o por lo menos me llama la atención es: ¿cuál fue la respuesta de España ante esa agresión económica? Ante esta agresión económica del plan de 1711, España respondió en 1776. Responde con la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Les asombrará esto, pero los Estados Unidos de Norteamérica fueron creación de España. José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III, para ponerle fin a los choques con Inglaterra, resuelve elegir un Estado independiente donde estaban las 13 colonias o establecimientos de la Compañía de Indias Occidentales, lo que hoy es Estados Unidos. Hay un reducto de genuinos norteamericanos, no angloamericanos, que piensan en un país. Lo conforman Alexander Hamilton, que no obstante sus nombres y apellidos era español porque había nacido en Santo Domingo y católico; Benjamin Franklin, que con la invención del pararrayos y la electricidad es el Einstein del siglo XVIII; y George Washington, que era el magnate que sostenía los proyectos de ambos. Ellos toman contacto con José de Gálvez. Y José de Gálvez, en un plan genial de dividir el poder británico, europeo, del americano, diagrama la independencia de los Estados Unidos.
¿Cómo se va a efectuar? Comisiona para eso a su propio sobrino, José de Gálvez, gobernador de la Florida, que librará las batallas con las fuerzas españolas desde la Florida hasta Nueva York, donde está el reducto rebelde contra Inglaterra. Termina en la batalla de Saratoga. Todas las batallas por la guerra de independencia americana son libradas por Bernardo de Gálvez, sobrino de José de Gálvez. Y no pueden los británicos recibir refuerzos por mar porque la flota francesa, unida a España por el pacto de familia de los Borbones, bloquea los puertos norteamericanos del Atlántico. Se llega así a la batalla de Saratoga, que es la última batalla que libran las fuerzas españolas y norteamericanas contra los ingleses. Pero José de Gálvez y Alexander Hamilton eran estadistas de gran volumen. Antes de lanzarnos a la independencia, vamos a diagramar y proyectar el país que vamos a hacer. ¿Para qué nos independizamos de Inglaterra? Y Hamilton produce su trabajo Informe sobre las manufacturas. Nos independizamos de Inglaterra para producir manufacturas de metales, de hilados, de maderas, agrícolas y ganaderas. ¿Y qué vamos a hacer con las manufacturas? Consumirlas. Salvo que un excedente, se exporta. Pero las manufacturas son para la subsistencia interna, no para el lucro exterior del comercio. Para hacer manufacturas y consumirlas hace falta dinero. Tenemos que preparar una moneda para el nuevo Estado. Y Hamilton publica su obra Informe sobre la moneda y el Banco Nacional, que tiene este parámetro: no vamos a utilizar el patrón oro que trajo la desgracia de Europa desde 1000 años antes de Cristo hasta esa época. Vamos a utilizar el patrón plata, que es la moneda que rige en la América española, onza castellana de plata, y la moneda para el intercambio con el Asia, como ya lo dije antes, Japón, China e India. Vamos a adoptar el dólar de plata representado por billetes, con lo cual la circulación de ese metal abundante de por sí va a ser mucho más veloz cuando esté representada por billetes. Y el banco va a ser un banco del Estado, no privado. El Banco Nacional, que fue tal el Banco Nacional de los Estados Unidos hasta el 1 de enero de 1914, en que fue reemplazado por la Reserva Federal, consorcio privado de bancos. Tercero, ¿qué forma jurídica y política le vamos a dar al país que ahora creamos? Y Hamilton publica su obra El Federalista. Cada estado se regirá por sus grandes tradiciones y sus costumbres ancestrales. Por eso, la legislación de fondo de los estados norteamericanos, algunos tienen la pena de muerte y otros no. Algunos tienen el divorcio y otros no. Se mantiene la gran tradición, se mantiene el derecho consuetudinario. Empero, el Estado federal, en materia económica y monetaria, y en materia de vinculaciones internacionales, política exterior, es un Estado unitivo, federal. Es un catalizador al cual deben sumarse todas las voluntades de los Estados miembros. Es un federalismo centrípeto, no centrífugo como el que después nos impusieron a nosotros. Planificado en los Estados Unidos y programados, comienza la acción de guerra.
4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos triunfante sobre Inglaterra. Los conceptos económicos de Hamilton y una economía física no lucrativa se responden ese mismo año por Inglaterra. Adam Smith publica La riqueza de las naciones, donde el punto central es la división internacional del trabajo. Países productores de materias primas, países realizadores de manufacturas, metrópolis de consumo. Objeto de la riqueza de las naciones, el comercio, no la producción, no el consumo. Son las dos posiciones antitéticas de la economía actual: la economía física y la economía especulativa. Acá en nuestro país, desgraciadamente, en 1810, adoptamos la economía especulativa de la libertad de comercio. Y libertad de comercio, a principios del siglo XIX, 1800, se entendía por tal la libertad de importación y de exportación, con lo cual el programa de la presunta Revolución de Mayo, o de la supuesta Revolución de Mayo, muy bien lo dice Enrique de Gandía, desde 1954, fue un objetivo comercial, no de bienestar general para la producción y el consumo de las personas. De manera que me está dando, de acuerdo a sus expresiones, el plan de operaciones de Moreno era un plan de carácter comercial y no de producción interna. Ya nos vamos a referir en concreto a eso. Pero vamos a comentar lo siguiente. El plan de España al fundar los Estados Unidos. José de Gálvez era un pensador de primer nivel. Entonces dice, el país que fundamos se va a extender hacia el oeste. Va a entrar en colisión con México, virreinato de la Nueva España, y puede llegar a poner en peligro nuestro dominio absoluto del Pacífico. Por eso vamos a crear ya mismo, al sur de la América del Sur, un virreinato que tenga una extensión que será la que alcanzarán los Estados Unidos dentro de 100 años. Por eso los Estados Unidos se independizan el 4 de julio de 1776 y el 1 de agosto de 1776 José de Gálvez y Carlos III firman la Real Cédula de erección del Virreinato del Río de la Plata con una superficie de 7.200.000 kilómetros cuadrados y bioceánico, con 2 universidades, con recursos naturales, vegetales, mineros, ganaderos, de bosques, donde todos los factores de producción están convergentes para ser un gran país. Nada es dejado al azar, todo está planificado, todo está calculado en función del futuro, no de un presente circunstancial e instantáneo. El Virreinato del Río de la Plata tiene su primer alteración en 1777. Las intrigas palaciegas y británicas le hacen firmar, detienen la acción de Ceballos. Ceballos iba a tomar Río de Janeiro para ponerle fin a las agresiones del Brasil. Pero cuando está en marcha hacia Río de Janeiro, recibe la noticia que se ha firmado el Tratado de San Ildefonso de 1777, por el cual, a cambio de la colonia del Sacramento, que le permite a España el dominio de las 2 márgenes del Río de la Plata y la versión exclusiva por los ríos del interior de América del Sur, España le cede al Brasil 6 millones de kilómetros cuadrados. Y el Brasil pasa de 3 millones de kilómetros cuadrados
la línea de Tordesillas de 1494 a 9 millones de kilómetros cuadrados, que es su superficie actual, lindando con todas las posesiones españolas. Este es el objetivo de la expansión del Brasil para el dominio integral de todo el continente. 1804. El avance de Napoleón sobre toda Europa determina que los británicos tracen el plan operativo con respecto al plan estratégico de 1711. Para dominar ya mismo la América española, tenemos que tomar Buenos Aires, formar un ejército de nativos, de mestizos, de negros y de indios, que acampen en Mendoza, que se nucleen alrededor de ellos otras etnias o razas de la misma estirpe, y con ese ejército saltar Chile, y con la flota británica ir y tomar el Perú. Ese es el plan Midland Pitt, denunciado por Enrique William Zálcega en 1966 y traducido al castellano hace 3 años por Rodolfo Terragno, que trajo los originales de Europa, de Inglaterra. Tomar Caracas, Venezuela, formar un ejército de las mismas características que el de Buenos Aires. Con ese ejército tomar Nueva Granada, Colombia, y con la flota británica ir y empalmar con las fuerzas que vienen de Buenos Aires. De esa manera, con esa operatividad militar, América Española será nuestra. Sería timorato y hipócrita si no destacáramos que esos fueron los planes que realizaron después el llamado José de San Martín, porque ese no era su nombre, y Simón Bolívar. Planes inducidos por los británicos, no por vocación de los protagonistas, y realizados por oficiales británicos que constituían el Estado Mayor de San Martín y británicos que circundaban a San Martín, como los generales Miller y O'Brien. En 1806 comienza el operativo británico contra Buenos Aires. Bedford, gobernador de Buenos Aires, desde el 27 de junio de 1806 hasta el 12 de agosto de 1806. En esas semanas que Bedford fue gobernador de Buenos Aires, realiza 2 actos trascendentes. Primero, saqueo del tesoro de la Real Hacienda, así se llamaba lo que hoy sería el Banco Central, y embarque en Inglaterra de 40 toneladas de oro amonedado, que, vertidos a dólares actuales, en el año 2008, serían 88.000 millones de dólares. Que, vertidos a dólares actuales, en el año 2008, serían 88.000 millones de dólares. Y que nunca en nuestra historia fueron reclamados. Coetáneamente con eso, un elemento para consolidar el dominio. Bedford comisiona a un capitán, Alexander Gillespie, para que por las noches visiten a las familias más importantes de contrabandistas. El contrabando de cueros era lo que movía la economía de Buenos Aires y de Montevideo. El cuero, el costo era cero, porque se le sacaba el ganado marrón, que era el ganado salvaje. Un cuero se embarcaba de contrabando en Buenos Aires, pagándole a sus vendedores 4 pesos fuertes, 1 libra esterlina. Y de ahí se embarcaban el Havre. Entonces se concentraban y se vendían
a 16 pesos fuertes, a 4 pesos fuertes, 16 libras esterlinas. ¿Por qué el cuero costaba tanto? Porque todo lo que ahora se hace de plástico o de goma, en aquel entonces se hacía de cuero. Muebles, ropajes, carruajes, arneses, monturas, calzados para los ejércitos de guerra. Era la civilización del cuero y era la economía del cuero. Salían de Buenos Aires 1 millón de cueros por año de contrabando. Y los contrabandistas constituían el sector dominante económicamente. Los virreyes no podían contra los contrabandistas. Los virreyes que hicieron sancionarlos y ponerle fin a sus hechurías fueron asesinados. Pedro Meno de Portugal y Milena y otro que no recuerdo. Consecuencia, Gillespie visita a los contrabandistas y les ofrece el siguiente contrato: que adopten ser súbditos británicos en secreto, y como contraprestación Gran Bretaña les garantiza y protege su vida y su fortuna y la de sus descendientes hasta la extinción de los tiempos. Esto es para siempre. Obligaciones por parte de los súbditos británicos en secreto, bajo el gobierno español o bajo otra forma de gobierno que viviera, proteger siempre los intereses británicos. Vamos a un ejemplo. Primer decreto de Belfort. Desígnase administrador de la aduana de Su Majestad Británica en el puerto de Buenos Aires a José Martínez de Oz. El libro de Gillespie fue firmado por 58 personas, como lo documentó muy bien Atilio García Melid en su obra Proceso del Liberalismo Argentino, aparecida en 1958. Pero el libro con todos los nombres no apareció nunca. Yo por primera vez 32 de esos nombres los publico en mi libro. El doctor Loisien Ambrosí de la Universidad de San Isidro descubrió en el año 2002, en un memorando del Foreign Office, que Cornelio Judas Tadeo Saavedra y Juan José Castelli habían aceptado ser súbditos británicos en secreto. Y Gillespie, en otra obra, Mi estadía en Buenos Aires, dice que también firmaron el libro El Compromiso, Belgrano y Paso. Tenemos así, entre los nombres, figura por ejemplo Leguizamón. ¿Quién era Leguizamón? El ascendiente de Onésimo Leguizamón, el que en 1933, concurriendo a firmar el pacto Roca-Runciman, manifiesta en Inglaterra al llegar: la Argentina, aunque no figure en los mapas, es y será parte del Imperio Británico. Ahí nace lo que José Luis Torres llamó la oligarquía maléfica argentina. Los vitalicios que se repiten en la historia. En la toma de las Malvinas estaban a cargo del teniente coronel de Marina Federico Pinedo. Y Federico Pinedo, lo traigo en mi libro, Los Tratados de Paz por la Guerra de Malvinas, donde por primera vez, después de un trabajo terrible, pude encontrar el expediente original que se instauró acá por la pérdida de Malvinas y publicarlo en forma integral, que en la síntesis del índice dice lo siguiente. Vamos a leerlo. El comandante de la corbeta de guerra Clio de Su Majestad Británica expresa al comandante de la corbeta de guerra Sarandí, teniente coronel don José María Pinedo, lo siguiente: que él creía que la toma de Malvinas había sido negociada entre ambos gobiernos, Londres y Buenos Aires, que lo atribuía a cuestiones que había con los norteamericanos,
que él, después de cumplir con sus órdenes, daba vela a Buenos Aires. Esto es terrible. Después de usurpar un pedazo del territorio, venía en la capital del país a decirle: señores, les he usurpado el territorio. Que la amistad y el comercio seguirían como siempre. El comandante de la Sarandí, teniente coronel José María Pinedo, dice que mis oficiales, exceptuando uno, eran ingleses y toda mi tripulación era inglesa. Me contestaron todos a uno que ellos eran ingleses y pertenecían a esa misma marina que habían servido y que no podían hacer fuego contra su pabellón. Que las instrucciones que se me dieron me prohibían hacer fuego contra ningún buque de guerra extranjero. Quiere decir que en vez de custodio estaba de visitante. Que yo era el que tenía que romper el fuego con una nación en paz y amistad con la República Argentina. Guerra de Malvinas, 1982. Masacraban tropas que hicieron proezas. Actos de martirio y de heroísmo. Chicos de 18 años. Hundieron el crucero General Belgrano. Morían tenientes de la Fuerza Aérea que estrellaban sus máquinas volantes contra los cruceros ingleses por el Banco de Londres, y las empresas británicas seguían girando fondos en Inglaterra con toda naturalidad. ¿Por qué? Porque el tratado del 2 de febrero, anglo-argentino del 2 de febrero de 1825, prohíbe que en caso de guerra se interrumpa el comercio con Gran Bretaña y que puedan realizarse embargos, secuestros o requisiciones militares de ninguna índole. El comercio por sobre la dignidad nacional y por sobre la soberanía. Pinedo es evidentemente un descendiente de los firmantes del libro de Gillespie. Gran batalla de la defensa. Del 1 al 7 de julio de 1807. Ahí nace el ejército argentino. El proceso Whitelock, leemos lo siguiente. Fiscal General del Reino. Teniente General Whitelock, ¿con cuántos hombres pensaba usted abatir Buenos Aires? Con 10.000, señor. ¿Cómo ignoraba que el enemigo tenía formado un ejército? En proporción de 5 a 1, 50.000 hombres, a lo cual se sumó todo el vecindario, prestándole ayuda logística. Teníamos regimientos de patricios en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja. 6.000 vinieron de Paraguay, 2.000 de Uruguay, 10.000 del Alto Perú, los arribeños. En total 50.000 personas. Segunda pregunta, armados y disciplinados. No hubo la novela del agua y la sed hirviendo fue una falacia. Colaboraron los habitantes de las casas, los dueños de casa, cargando los fusiles que eran disparados. Los fusiles dispararon un solo tiro. Los dueños de casa, cargando los fusiles que eran disparados. Los fusiles dispararon un solo tiro, fusiles de chispa. Cargaban los fusiles disparados en el fondo de la casa y los reemplazaban por otros recién cargados y municionados. Entonces el fuego fue graneado y permanente cuando todavía no existían los fusiles de repetición como los Winchester. Por eso los ingleses fueron abatidos en la gran batalla de la defensa. La gran batalla de la defensa determina que Inglaterra tenga 2.500 muertos, 2.000 heridos y mutilados, y el resto del ejército inglés prisionero. Ahí, en esa gran batalla, comienza la victoria y la organización estructural y funcional del ejército argentino de tierra y de mar. Porque Güemes atajó una fragata inglesa enlazándola a caballo. Todo eso por la historia oficial es adrede ignorado
y nunca investigado y jamás publicitado. El ejército argentino nació, pues, para luchar y se formó para luchar contra los ingleses, y nació con una victoria resonante contra la primera potencia bélica del mundo, la batalla de la Reconquista y la gran batalla de la defensa. La gloria estaba empañada por la miseria. Bedford se llevó el tesoro de la Real Hacienda, 40 toneladas de oro amonedado. En Buenos Aires no quedó ni un real, ni para pagar la administración pública, ni las tropas, ni para las transacciones entre los particulares. Tenían que recurrir a contraseñas de cartón. La situación era desesperante. El 14 de enero de 1809 se produce en España un hecho muy singular. El almirante Juan Ruiz de Apodaca, ministro de Marina de la Junta de Sevilla, no dominada por Napoleón, cruza Londres y firma con Jorge Canning la alianza anglo-española contra Napoleón. Términos del tratado, que esto lo publicamos acá en el libro. España proveerá el elemento humano bélico y todos los elementos necesarios para la guerra, desde fusiles hasta vituallas. Inglaterra suministrará únicamente el asesoramiento y estrategia de sus generales. Precio de la alianza lo pagará España con el comercio libre y exclusivo y excluyente entre la América española y Londres. Si no aceptan ese precio, se quedan a merced de Napoleón, que es un monstruo como Lenin, como Trotsky, como el Che Guevara, como Fidel Castro, como Mao. Y el pueblo español cede ante esa amenaza. Y desgraciadamente, triste es decirlo, la Iglesia Católica confundía a Napoleón con Robespierre e indujo a firmar la alianza. Por el incumplimiento de la alianza del Tratado Apodaca-Canning, Cisneros, en diciembre de 1809, abre el libre comercio con los británicos, que debía durar para recaudar fondos de importación y de exportación para mantener el erario público. Debía durar ese comercio desde diciembre de 1809 hasta el 18 de mayo de 1810. El 18 de mayo de 1810 los ingleses debían irse para siempre. Pero ese día llegaron 3 fragatas británicas, la Mistletoe, la Boutin y la Pitt. Y Alexander Mackinnon, presidente de la British Commercial Room, redacta de puño y letra la lista de integrantes de la Junta, que se debió llamar después por el Billiken primer gobierno patrio. Pero en ese primer gobierno patrio estaban los súbditos británicos: Cornelio Judas Tadeo Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano y Juan José Paso. Y Mariano Moreno era abogado de los británicos, el secretario de la Junta, colocado por los británicos, no por su acción militante, porque Moreno fue un gran, no tuvo ninguna intervención ni en las invasiones inglesas ni en los episodios de Mayo. Aparece designado. Analizamos acá en el libro por primera vez las obras completas de Moreno. Un hombre tornadizo,
con ideas completamente ambiguas e incoherentes, súbitas, cambiantes. Por ejemplo, la Junta estaba dirigida en lo económico por Alexander Mackinnon, el presidente del Centro Comercial Inglés, la British Commercial Room. En las relaciones exteriores por Lord Stranford. Lord Stranford le comunica a la Junta que debe ejecutar a Liniers y a todos los que se opusieron a la primera invasión inglesa. Y Mariano Moreno, secretario de Guerra de la Junta, ordena el asesinato sin juicio previo de Liniers, de Gutiérrez de la Concha, que había gobernador de Montevideo, que había actuado en forma excepcional contra los ingleses, de Allende y de todo el nucleamiento que luchaba contra los británicos, que había luchado contra los británicos, asesinados el 26 de agosto de 1810, con la crueldad bestial de que Liniers le disparan en el vientre y clama y pide que le den un tiro de gracia y lo dejan morir agonizando sin consumarlo. Una crueldad nunca vista. Autor Juan José Castelli. 1811. Asesinato de Martín de Álvega, de Felipe de Centenach, coronel, de Fray José de las Ánimas, la única orden religiosa que no quiso sumarse en el apoyo a Bedford, sino que lo resistió, y 41 personas de primer nivel que habían luchado contra los ingleses. La supuesta Revolución de Mayo, repitiendo los términos académicos de historia Enrique de Gandía, 1954, la supuesta Revolución de Mayo fue el asesinato de todos los que se habían opuesto a los británicos. ¿Cuál fue la bandera de la Junta de Mayo? La bandera española y la bandera inglesa juntas. Lo podemos leer en Enrique Williams Álzaga en La fuga de Bedford. Primera audiencia que otorga la primera Junta al almirante de Corsi y al almirante Fabián, que dirigían las naves que sitiaban Buenos Aires, que le exigen que el edicto de libre comercio, que vencía el 18, que había vencido el 18, no tuviera fecha de vencimiento. Y ahí se consagra la libertad de comercio, de importación y exportación, con un deterioro de los términos de intercambio que es bestial. 12 buques de cueros por un buque de manufacturas. Ahí comenzó el deterioro de los términos de intercambio. Por un buque de manufacturas. Ahí comenzó el deterioro de los términos de intercambio. Por eso las exportaciones de Argentina se pagan cada vez menos como materia prima y las manufacturas importadas cuestan cada vez más. Y ahí tenemos el declive de precios y la inflación y el desborde de la tasa de interés. Ese es el principio de proveniencia de nuestros males. 1816. Se reúne en Tucumán un congreso para dictar una constitución dentro de esta región del Imperio Español, sin romper con España, sin separarse, sin secesión. Y 4 días antes del 9 de julio, los diputados de tucumanos presentan una proclama de independencia. Los libros de actas del Congreso de Tucumán desaparecieron, ni Mitre los conoció. Acá detallamos con toda la búsqueda que se hizo de los mismos a través de distintas generaciones. Solamente está el acta del 9 de julio. Entonces, por lo tanto, no sabemos por qué somos independientes ni para qué. ¿Cuál es su objetivo internacional que motiva la independencia y ruptura con España?
porque declaró la independencia de toda Hispanoamérica, aunque no había representantes de los otros sectores. Porque por la Santa Alianza, España y Rusia se habían aliado. España pensaba reunificar América, transportando sus ejércitos con la flota rusa. Estaba todo preparado para que la flota zarpara de Cádiz. Y aquí viene el rol de los ingleses. Sobornan al comandante en jefe del ejército, Rafael de Riego y Núñez. Se subleva contra el rey de España, en vez de marcarse para América. Y España entra en una guerra civil que dura 8 años. Y la flota rusa se vuelve a su país. Acá, como elemento que imposibilita una reunificación con España, no obstante que así lo querían los pueblos, se introduce la anarquía y el federalismo, para que si desembarcan los españoles no haya un pueblo que se reunifique, sino que sean todos sectores separados que gobiernan sus regiones a puñal y a cuchillo. Todo esto está documentado con un estudio excepcional de Miguel Cané. Miguel Cané, todos creemos que ese fue el autor de Juvenilia. No, fue embajador en Francia 3 años. Ministro del Interior del gobierno de Luis de Peña 1 semana. Y de Relaciones Exteriores 15 años. 15 días. Y publicó una obra extraordinaria, La diplomacia de la revolución, explicando cómo en 1820 aparece la anarquía y el federalismo en forma intempestiva para imposibilitar una reunificación del Imperio Español. Es significativo aquí el documento dirigido por Pueyrredón al duque de Richelieu, ministro de Negocios Exteriores de Francia. Dice Pueyrredón: soy el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero mi poder se limita a algunos cuerpos de policía y a 2 regimientos. La flota británica anclada frente a Buenos Aires es el verdadero poder que domina nuestro país. Si no es con una alianza con Francia, no podremos nunca sacudir el dominio británico. Última batalla contra los españoles, Ayacucho, diciembre de 1824. 2 de febrero de 1825. Se impone el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y sus súbditos, por una parte, y los territorios de un país, de las Provincias Unidas y sus habitantes, no sus ciudadanos. Artículo 2. Gran Bretaña tiene el uso exclusivo, el dominio exclusivo sobre los ríos interiores, para navegar por esos ríos, parajes y puertos, y ejercer su comercio. Artículo 7. Un buque, para ser de las Provincias Unidas y ampararse en el derecho de gentes, debe ser propiedad de un súbdito, de un ciudadano de las Provincias Unidas. Nadie tenía en aquel entonces dinero para comprar un barco. Doctor, una inquietud personal y que hace a la temática que usted está abordando es cómo era la relación o el enfrentamiento entre criollos y españoles, y qué hay de cierto de esa semántica que se suele usar, de godos realistas, que la historia oficial nos expone en forma permanente. No hubo tal enfrentamiento. Fueron todos sorprendidos por los episodios de secesión que curiosamente el mismo año se producen en toda la América Española, desde México hasta Buenos Aires. Los ejércitos de los llamados patricios o patriotas se hacían en base a levas
no era un ejército de voluntarios que luchó contra los ingleses. Era un ejército de levas. En 1811, ahí lo transcribo, el Cabildo de San Luis le manda a pedir a la Junta de Buenos Aires que no busquen más voluntarios en San Luis, porque en San Luis no quedan ni herreros ni hierros para forjar grilletes para encadenar a los voluntarios que deben ser remitidos a Buenos Aires. Y este era el episodio de un capitán Videla, antecesor de Jorge Rafael Videla, de mi tatarabuelo, que transportando a 200 voluntarios engrillados, 37 desertan. Los capturan en una noche y los fusila a todos los desertores. Los ejércitos de San Martín se componían en gran parte de esclavos que eran tomados para luchar. No había voluntarios. Era un ejército de levas. Con Bolívar ocurrió exactamente lo mismo. El ejército de voluntarios, genuinamente voluntario y defensor del patrimonio y de la patria, de la geografía, es el ejército que se forma con motivo de las invasiones inglesas. Hubo después algunos episodios de alguien de buena voluntad se sumaba a la lucha con una idea muy imprecisa de cómo se gestaba esto, caso de Güemes. Pero en general la población permaneció ajena a la lucha contra los españoles. Y otra paradoja: todos los ejércitos españoles llamados realistas, la mayoría de sus comandantes eran criollos. Es decir, que nos han planteado en la historia oficial una dicotomía entre criollos y españoles que no existió. El objeto era dividir con la enseñanza nuestra progresión hispano-indiana, dividir la síntesis del imperio español, la creación de una nueva raza, el mestizo hispano-indiano. Eso lleva 3 siglos de afirmación, con un golpe que estalla en toda la América española en 1810, comienzan a destruirlo. Y al cabo de 14 años, en 1824, con la batalla de Ayacucho, el ejército español termina deponiendo las armas. Cosas paradójicas. Antes de la batalla de Ayacucho, españoles y criollos, los generales de Apoye, almuerzan. San Martín, en Panchauca, almuerza con los españoles y firman un tratado de paz. San Martín, en Panchauca, almuerza con los españoles y firman un tratado de paz que señalan los españoles. No había propósito de cumplirlo, sino de ganar tiempo. Por eso la lucha continuó. Y una pregunta también que hace a la semántica. ¿Qué hay entre patriotas y padres de la patria, como lo define en los Estados Unidos? ¿Son patriotas con la calidad o el sentido que nosotros les damos o le da la historia oficial? No. Nadie sabía por qué luchaba, ni para qué, ni contra quién, ni por qué motivos. El patriotismo y los padres de la patria los inventó después la historiografía oficial fundada por Mitre. Entonces, la interpretación posterior distorsiona los hechos reales como ocurrieron. Porque el siglo XIX, la conquista británica de la América Española tiene un factor demográfico terrible: masacre y reemplazo.
Masacres durante la Guerra de Independencia. Masacres durante la época de Rosas. Tablas de sangre de Rivera-Indarte. 22.053 degollados entre 1835 y 1844. Masacre de la Guerra de la Organización Nacional. La guerra de policía lanzada contra Mitre y contra todos los que no aceptaban la hegemonía de Buenos Aires. 50.000 muertos. Fuente: manifiesto de Felipe Varela a los pueblos de la Argentina y de Hispanoamérica. Masacre de la Guerra del Paraguay. No hubo más personas de ascendencia africana en Buenos Aires, que formaron regimientos de negros para ser exterminados en el Paraguay. Y el Paraguay, que tenía alrededor de 1,5 millones de habitantes, al final de la guerra le quedan 200.000 mujeres y 13.000 chicos. Lucha por la federalización de Buenos Aires. Epílogo: censo de 1895. Población de argentinos, 2,5 millones. De extranjeros recién desembarcados, 1,5 millones. Censo de 1910 y padrón militar de 1912 para aplicar la ley de Peña. Población del país, 10 millones. Extranjeros, 6,5. Argentinos, 3,5. Fin de la época del proceso. Muerte entre civiles, militares y personas de todas las edades y de todas las actividades en el fenómeno de la muerte. 30 o 1.000 o más. Reemplazo. Los laosianos, vietnamitas, chinos, Videla marchó con Martínez de Hoz a China a celebrar un convenio de inmigración. Lo más repugnante era la Constitución que hablaba de promover la inmigración europea. Y los chinos forman actualmente una estructura económica que se extiende por todo el país. Y se han apoderado nada menos que de las bocas de expendio de comestibles. ¿Qué lleva eso a la mentalidad del chico de 3 años o de 2? ¿Cómo? Porque el chino me da de comer. Tenemos una supremacía que se le da a ese sector asiático completamente ajeno a nuestras costumbres. La Nación de la semana pasada dice: Estados Unidos cae y China ocupará su lugar en el mundo. Año 1950. Un jesuita que era ingeniero va a China. Traba relaciones con las autoridades chinas y le manifiestan que en el año 2000 comenzará su objetivo de poblar de chinos América Latina. Viene acá este ingeniero y jesuita, horrorizado, y lo entrevista el ministro de Guerra, que no recuerdo quién era. Y le dice: ingeniero, padre, no sea problema, para eso falta medio siglo, podemos esperar. Eso demuestra las cortas miras y los gobiernos de instantaneidad y los actos gubernamentales circunstanciales con que se ha movido siempre en nuestro país. No hay programas de largo plazo. No hay planes como los ingleses de 1711, 1804 y 1809. Balcanizado la América española, hicieron el cambio demográfico que permitiría un buen junje de etnias que no tienen ningún elemento catalizador que los una, especialmente en nuestro país. Cada cual piensa de acuerdo con la formación que recibió de sus padres o de los colegios. Lo que no cuenta es la Argentina,
Y en Argentina cuentan solamente los símbolos. La independencia cromática, porque tiene bandera, escarapela y escudo, y musical, porque tiene un himno. Todo en la geografía, por el Tratado de Paz con la Guerra de Malvinas, pasó al dominio extranjero. Empresas del Estado, organismos del Estado como puertos y aeropuertos, y rutas nacionales por el peaje, fabricaciones militares, astilleros navales, cuenca minera integral, cuenca petrolera integral, cuenca gasífera integral y tierras fiscales. Vamos a las cifras. Benetton, 940.000 hectáreas. Chubut y Río Negro. Tomlinson, 767.000 hectáreas. Todas las bocas de agua dulce, desde los esteros de Iberá hasta el río Santa Cruz. Soros, aproximadamente 500.000 hectáreas. ¿En qué país se le entrega al extranjero la tierra en estas condiciones? Podemos leer el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos, donde se excluye a los argentinos de la adquisición de tierras en los Estados Unidos, las cuales quedan reservadas para los norteamericanos, sin reciprocidad. Todos los países cuidan su geografía y su patrimonio, porque patria viene de patrimonio, y las fuerzas vernáculas y telúricas son las que delimitan la personalidad, crean la cultura, el espíritu y la inteligencia. Acá eso es lo que siempre se agota. Nunca se trata. Se soslaya. La Argentina de los símbolos. Independencia cromática y musical. ¿Cómo juega, de alguna manera, la injerencia con esta proyección geopolítica sobre sacar de contexto al hombre argentino de su conexión, que es la tierra, que es la cultura, que es su idioma? Las expediciones de Darwin en nuestro territorio, que cualquier lego podría pensar que fueron de carácter científica y parecerían que fueran de carácter de verdadera acciones de inteligencia militar. Las expediciones de Darwin son la consecuencia del Tratado de 1825. Habíamos dicho en el Tratado de 1825 que establecía las relaciones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y sus súbditos y los territorios de la República Argentina y de las Provincias Unidas y sus habitantes. Y los territorios de la República Argentina y de las Provincias Unidas y sus habitantes. Es decir, que nos reconocen como un pedazo, no como un Estado, no como una nación, sino como un pedazo de tierra con un montón de gente arriba. Segundo, los ríos interiores son de navegación exclusiva para los ingleses. Eso determina que en la época de Rosas los franceses pretendieran lo mismo. Como los franceses podían ganar, porque tenían buques a vapor, y los ingleses los tenían a vela y a vapor, ambas escuadras actúan juntas en obligado, pero la paz la hacen por separado. Tratado Arana-Schurter, 1849. Los ríos interiores son argentinos e ingleses por el Tratado de 1825. Segundo, Gran Bretaña ejercerá su legítima influencia para que Francia abandone para siempre sus pretensiones comerciales en Buenos Aires y Montevideo. Año 1850. Tratado Arana-Leprodeur. Francia reconoce que los ríos interiores son argentinos e ingleses por el Tratado de 1825. Francia abandona para siempre sus actividades comerciales en Buenos Aires y Montevideo. Los franceses se fueron para siempre y los ingleses se quedaron para siempre. Traigo en el libro profundos estudios de eruditos franceses de la época, donde señalan muy bien que esto es
una factoría británica. El que más enfatizó en que éramos una factoría británica fue Forbes, cónsul norteamericano, que le escribe al presidente John Quincy Adams: ¿a dónde me mandaron? El Tratado de 1825 determina que los ríos interiores navegan los ingleses. El artículo 7 dice que un buque será de las Provincias Unidas si es propiedad de un ciudadano de las Provincias Unidas, si fue construido un astillero de propiedad de ciudadanos de las Provincias Unidas, y si el capitán, los oficiales de las 3/4 partes de la tripulación son ciudadanos de las Provincias Unidas, y en reciprocidad. Como acá en la no existía el conocimiento de la técnica marítima de ultramar, sino solamente la navegación en canoas o en buques de pequeño porte o lanchas, la reciprocidad fue que todo el movimiento comercial y marítimo de la América Española, desde México hasta Buenos Aires, quedó en manos de los buques británicos. Contenido de bodegas, fletes, seguros, créditos, la tercera masa monetaria del mundo. Artículo 11 del Tratado de 1825. En caso de ruptura, las Provincias Unidas no podrán realizar embargos, secuestros o requisiciones militares. Y el comercio, aunque estalle una guerra, nunca será interrumpido como ocurre en la Guerra de Malvinas, como lo dijimos antes. Ese del Tratado de 1825, que le fue impuesto en 4 meses, ubiquémonos en las distancias de las comunicaciones de la época, a todos los países de América Española. Por eso Cobden dice: América Española es libre. A partir de ahora, Inglaterra será el taller del mundo y la América Española su granja, productora de materias primas y tributaria de empréstitos. Casos argentinos: sumas pagadas por los empréstitos desde 1976 hasta la fecha, 220.000 millones de dólares. Sumas adeudadas, 170.000 millones de dólares. Fuente: el expediente de la deuda externa radicado en tribunales, del cual fuimos peritos consultores. Doctor, y un tema que contemporáneo al tratado, Rosas, ¿qué labor o acción por omisión desarrolla durante su gobierno con respecto a la potencia británica? Rosas es designado jefe de Estado como el hombre más adecuado por Charles Darwin en Olavarría, y su gobierno es contra las pretensiones francesas de conseguir un tratado como el de 1825. Derrotados los franceses, y los unitarios eran franceses, Rosas deja de ser útil al Imperio Británico. Por eso, cuando antes de Caseros le pide al primer ministro que lo sostenga en el gobierno, el primer ministro le dice que sus servicios ya no son necesarios para su majestad y que, en consecuencia, debe arbitrar los medios que considere aptos para quedarse del gobierno o retirarse. Se retira bajo el amparo del cónsul británico. Sale de acá en un buque británico y ha recibido en Londres con 21 salvas de artillería. La paradoja con Moreno. Moreno, que se opuso a los ingleses, no obstante haber sido del riñón de ellos, lo envenenaron y lo tiraron al mar. Hay documento, por primera vez, las 4 obras de Moreno y su envenenamiento, relatado por su hermano Manuel Moreno y por el general Tomajido en sus memorias. Después de cada almuerzo y cada cena sufría tremendos dolores de vientre que lo tenían postrado y no se le podía levantar ni para colocarlo en el lecho de su camarote. Una y otra vez le imploramos al capitán del buque que pusiera a probar al Janeiro o a Ciudad del Cabo para que lo asistiera un médico, a lo cual el capitán se negó. Finalmente, contra nuestra oposición, el capitán le suministró un emético,
tras ingerir el cual murió. Eso lo dice Manuel Moreno. Guido es más detallista. Después de ingerir esto le dice al capitán: ¿qué me ha dado? Ácido tartárico. Con esto me mataron. Y expiró. Su cadáver estuvo colocado en la proa del buque, envuelto en la bandera inglesa, y a la noche fue arrojado al mar. Pedía piedad con respecto a su esposa y a su pequeño hijo, que eran completamente ajenos a sus actividades con los ingleses, lo cual determina que hubo una vinculación muy estrecha por alguna logia con los ingleses por parte de Moreno, y que después, cuando se quiso abrir cuestionándoles la evasión del oro, resolvieron directamente eliminarlo. Acá traigo la causa de la eliminación. El Lord Stranford, embajador británico en Brasil, lee en la Gaceta que la política exterior de la primera junta está impulsada por Gran Bretaña, y Lord Stranford dice: hay que terminar con él. Y realmente terminaron. Entonces, esto deviene lo siguiente: el plan de operaciones que tanto se instruye que era un producto de un plan de desarrollo de mercado interno, ¿era tal? El plan de desarrollo tiene dos partes. Primero, es el plan de aplicarlo por medio de actos terroristas y de una ferocidad inimaginable. Después trae pautas de industrialización, pautas de una moneda de hierro sin valor intrínseco, pautas de crédito, pautas de bancos nacionales, pautas de desarrollo industrial, pautas del desarrollo de la agricultura y la ganadería, que son importantes, pero todo eso quedó opacado por los medios bestiales con los cuales quiere aplicarlo. Doctor, haciendo una proyección de que, tal como lo establece en el libro, un plan de a partir de 1711 a la fecha, se está bosquejando en esta entrevista un verdadero plan estratégico táctico, ideado en forma supranacional y táctico llevado a cabo por, de alguna manera, personajes o personeros de los factores del poder internacional. ¿Se podría decir que dentro de este esquema de emigración, de regionalización económica, podríamos decir que se avisora una secesión territorial de nuestro país, como por ejemplo haber creado una ciudad autónoma de Buenos Aires cuando en reemplazo de una capital federal, o haber promulgado, sancionado una constitución a libro cerrado como fue la constitución de 1994, sancionado una constitución a libro cerrado como fue la constitución de 1994. ¿Usted cree que eso se avisora con todas estas proyecciones patagónicas, cesión de tierra? Porque la constitución del año 94 establece que las provincias y las regiones podrán celebrar tratados internacionales, comerciales o financieros. Entonces tenemos que las provincias se manejan en forma autónoma con respecto a las potencias internacionales. Y una secesión de la Patagonia se la vislumbró muy bien y la documentó muy bien Escalabrini Ortiz. Y es muy probable. No debemos olvidar que la ley 215 promulgada por Mitre establecía como límite austral de la República Argentina la convergencia de los ríos Limay y Negro y la Patagonia Res Nullius. Ley 215 de 1867. La Patagonia se incorpora a la República Argentina con motivo de la Guerra del Pacífico. Sarmiento, presidente, asiste a la guerra de Chile contra Bolivia y Paraguay. Una compañía británica, explotadora de guano y de salitre, pide la concesión en el desierto de Atacama para exportar guano y salitre.
entran en pocos días en el litigio con las autoridades bolivianas. Las autoridades de la compañía piden auxilio al embajador británico en Chile. El embajador británico en Chile envía al ejército chileno a cerrarle la salida al mar a Bolivia. La salida al mar a Bolivia obedece a lo siguiente: es la cuenca más grande de minerales. Esos minerales podían salir al mercado internacional porque Bolivia no tenía ferrocarriles ingleses, sino ferrocarriles del Estado con material norteamericano. Y la geología boliviana no había sido estudiada por ingleses, sino por alemanes. Entonces la explotación por el Estado boliviano de sus riquezas minerales y su salida al mar rompía el mercado internacional británico. Por eso se apresuraron con la compañía del vuelo de Salitre a cortarle la salida al mar. Sarmiento, que era entonces presidente, tiene una idea muy loable. Mándale al Congreso un tratado ofensivo-defensivo, creando un eje Buenos Aires, La Paz, Lima contra Chile. Diputados aprueban la alianza, pero en el Senado, con un soborno de 20.000 pesos de Arauz, un ministro del Interior, y de Mitre, el Senado rechaza la alianza. Interviene el embajador británico. En consecuencia, se arbitra lo siguiente: la Argentina renuncia al Pacífico para siempre. De ahí viene ese absurdo cardelito: Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Y a cambio de eso la Argentina tiene vía libre en la Patagonia, pero sin construir ferrocarriles que la unan al resto del territorio, y solamente cría de ovejas, como en Australia. Año 2010, 2011, el ferrocarril a la Patagonia nunca ha sido construido. En nuestro gobierno, el general Ligier, secretario de Transportes y Obras Públicas, tenía proyectado el ferrocarril transpatagónico y transandino, salida al Pacífico. Como la salida al Pacífico, Irigoyen con el ferrocarril salta a Antofagasta. Cuando los pactos de Mayo, en 1902, Indalecio Gómez, senador nacional, levanta su voz. Ponerle nacionalidad a los océanos es un atentado contra la inteligencia humana. Nombrar a su Majestad Británica de árbitro permanente de los conflictos con Chile es porque la frontera fue mal trazada a propósito para que los litigios sean permanentes. Si no, le falta un árbitro permanente. Se le entrega eso al país dueño de nuestros campos, de nuestros bancos, de nuestros ferrocarriles, de nuestros puertos. Decide totalmente la economía argentina. Y será ese país dueño de la paz y de la guerra con Chile para la venta de armamentos. La obra de Indalecio Gómez, los pactos de Mayo, fueron siempre silenciados. Pero fue la voz que se levantó junto con Vicente Fidel López, el hijo de Vicente López y Planes, y Miguel Juárez Elban. Miguel Juárez Elban fue el presidente argentino que, habiendo estado primero en connubio con los ingleses, hizo la de Mariano Moreno. Frente a la crisis Baring, la crisis monetaria de 1890, establece basta de concesiones ferroviarias, basta de garantía del 7% oro a las concesiones existentes, basta de empréstitos. Los empréstitos existentes se pagarán en pesos papel, pero los derechos de importación y de exportación me los pagan en oro. Basta de los privilegios ferroviarios y basta de concesiones ferroviarias. Eso era mucho, no podían los ingleses aguantar eso. Por eso estalla la Revolución del 90, y en las crónicas españolas sobre la Revolución del 90 en la Argentina leemos lo siguiente: la flota de su majestad, en posición de tiro frente a Buenos Aires,
frente a los episodios que buscan la caída del presidente Selman. Otro despacho de Madrid: triunfó el presidente Selman. La Cámara de Comercio británica exige la renuncia del presidente Selman, lo que sí se hizo. El juez Selman desapareció de toda la historiografía. Lo tildan como un corrupto, como un negociador. La palabra nada más lo demuestran los hechos. Pero lo que volteó el juez Selman fue: basta de concesiones ferroviarias, basta de extensión de impuestos para los ferrocarriles, basta del 7% de garantía oro para los ferrocarriles y basta de empréstitos. Pero los derechos de importación y exportación, repito, me los pagan en oro, pero los empréstitos los pagan en pesos papel. Un presidente así no podía existir en una factoría como era la Argentina. Y la factoría argentina, hispanoamericana, se diagrama a través del viaje de Darwin. En 1832 salieron de Londres dos fragatas: la Clio para tomar las Malvinas y la Beagle para llevar al naturalista Charles Darwin en un recorrido alrededor del mundo. De ahí sale su obra Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Darwin dice en su obra: fueron tantas las veces que entré y salí de la República Argentina, de las Provincias Unidas, que extravé mi libreta de viajes. Por eso no puedo determinar con exactitud las fechas en que fui y salí una y otra vez. El viaje de Darwin duró 5 años. En Australia, colonia británica, estuvo 1 semana. En la India, colonia británica, 10 días. En la Argentina, 3 años y medio. Fue el viaje de inventario y avalúo. No se habla de la flora ni de la fauna. Se habla del rendimiento económico de los recursos naturales de la Argentina y de Chile. Hizo el sondaje de profundidad de las aguas, desde el Río de la Plata hasta el Estrecho de Magallanes y después hasta Chile. Fue a Chile, cruzó la cordillera y volvió a Buenos Aires. Recorrió Buenos Aires y fue a Chile. Y siguió el viaje para hacer el resto del inventario en los países de Hispanoamérica, desde Perú hasta México. Habiendo a cuenta de la expedición de Darwin como observador verdaderamente militar y ese inventarial que hizo sobre nuestros recursos, la expedición de Shackleton y el Endurance durante el gobierno justicialista de 1974 y las hostilidades del gobierno que recibió el gobierno por parte de Gran Bretaña, ¿usted podría diagramarlo, explicitarlo? Primero me voy a referir a las hostilidades británicas contra el gobierno de Perón. Cuando Perón asume la tercera presidencia, 1973, aparece la obra de Harry First, profesor de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, Argentina en 1973. En la edición editorial sudamericana, página 247, leemos lo siguiente: como no sea que provoquemos una guerra civil devastadora o una tragedia similar, resulta muy difícil pensar cómo vamos a deshacer la revolución efectuada por Perón. ¿Y cuál es la revolución efectuada por Perón? Lo dice renglones arriba: haber transformado la Argentina productora de materias primas en una Argentina de valores agregados, industrial, técnica y científica. La Argentina industrial que tuvo YPF. La Argentina industrial que tuvo fabricaciones militares.
la Argentina industrial que tuvo la fábrica militar de aviones, la Argentina industrial que tuvo el Cóndor 2, la Argentina industrial de los años 46 al 55 y del 73 al 76 elevó el nivel de vida de todos los argentinos. Esa Argentina industrial comenzó a ser atacada por las formas más variadas para ser destruida conforme al programa de Fers, porque la Fers no es una advertencia, es un programa. Los subversivos mataban militares vinculados a fabricaciones militares, mataban industriales como Salustro, mataban dirigentes gremiales como Rucci y Comandor, todos vinculadas a la industria. No tomaron ninguna acción bélica contra los financistas, contra los banqueros, contra los exportadores, contra los grandes terratenientes. Todos eran víctimas del sector industrial, privado, público o de fabricaciones militares. Comenzado el gobierno de Perón, leemos algo terrible. El 18 de abril de 1974, el matutino La Nación informa que un miembro de la embajada británica de nombre Mick John Bishop había sido detenido en el momento de introducir al país 17.000 proyectiles de 9 milímetros de munición de guerra, acondicionados en cajas para fusil, pistolas y ametralladoras, que fueron desembarcadas del rompehielos de la Marina Británica Endurance, que años más tarde, en 1982, tuvo destacada actuación durante la Guerra de Malvinas. Invocando la Convención de Viena sobre la inviolabilidad de las valijas diplomáticas, la Corte Suprema de aquel entonces ordenó la inmediata libertad del diplomático que esperaba el contrabando bélico y del capitán del buque del cual fueron desembarcados, disponiendo además la devolución de las municiones ingresadas de contrabando a la Embajada Británica del Reino Unido. Ante este insólito episodio, que evidencia un contrabando de armas en el propio puerto de Buenos Aires, la Embajada Británica dio un comunicado, lamentando no haber cumplido con los trámites que hubiera debido realizar ante nuestra Cancillería. No hubo ningún comunicado oficial del gobierno argentino, por supuesto que tampoco ningún pedido de informes del Congreso por esta virtual invasión al propio puerto de Buenos Aires. Analogía similar al producido en el gobierno actual con el incidente estadounidense. Efectivamente. Pero esto es mucho más grave, porque se trata de proyectiles de acto de agresión. Para pistolas ametralladoras, de munición de guerra de largo alcance. Esas armas, los únicos que se utilizaban eran los guerrilleros. Inglaterra, la subversión, tiene acá una vinculación ultra documentada. El gobierno, las hostilidades, ¿cómo prosiguieron las hostilidades británicas que después se desencadenaron en la Guerra de Malvinas? El gobierno británico, el buque Endurance, hizo una incursión por la zona de Malvinas y todo el Atlántico Sur. Pasó como tal frente al puerto de Ushuaia. Tirado el aviso para que se detenga por parte de la Armada, hizo caso omiso. E inmediatamente, el embajador Aerojatex convoca a su despacho al embajador británico. Le presenta su durísima protesta
El embajador se le ríe. Arauz Castex, que era un hombre de relaciones exteriores, si un juez magistral lo trata de insolente y le entrega sus pasaportes para que se vaya del país en forma inmediata, y le ordena al embajador Anchorena que no regrese a Londres. Se interrumpen las relaciones. Desgraciadamente, el episodio no fue comentado por los diarios, porque la desinformación, como muy bien lo señala Julio de Asusta, es la llave maestra del poder británico. El pueblo quiere saber de qué se trata. La única frase real del 25 de mayo, porque no entendían cómo los ingleses, que habían entrado a sangre y fuego en 1806 y en 1807, en 1810, redactaban de puño y letra, por parte de Alexander Mackinnon, quienes iban a ser los integrantes del que luego se llamó Primer Gobierno Patrio, en el cual, como ya dije, había 4 británicos. Y los británicos continúan incidiendo en nuestra economía durante todo el siglo XIX. Ferrocarriles. Hubo 2 planes. El de la Confederación Argentina, de Fragueiro y Campbell, norteamericano. Una red ferrocarriles del Estado, una red troncal de Salta a Tierra del Fuego y costillas del Atlántico al Pacífico. Ferrocarriles del Estado, material rodante último modelo de los Estados Unidos. Plan Alberdi-Wheelwright. Concesiones vitalicias. 7% de garantía oro sobre el capital invertido. Si no se llegan a cubrir esas ganancias o había pérdidas, el Estado argentino debía pagar las diferencias. 2 leguas cuadradas a cada costado de la vía. Y exención de impuestos. Hasta 1957. Hasta 1947. El ferrocarril, como lo mostró muy bien Scalabrini, manejaba más recursos que el Estado Nacional. Pero Scalabrini hace algo muy sencillo. Toma el balance general de los ferrocarriles, toma el presupuesto general de la nación, y ve que los ingleses manejan más dinero que la nación. Año 1932. Conferencia de Ottawa, Canadá. Gran Bretaña resuelve comprarle carne solamente a sus colonias. La Argentina no figuraba como colonia. Gran Bretaña resuelve comprarle carne solamente a sus colonias. La Argentina no figuraba como colonia. ¿Qué hace el presidente Justo? Envía al vicepresidente Roca, Julio Roca hijo, a Londres a implorar que sigan comprando carnes a los argentinos. Sería el Tratado de Roca-Runciman, cuyo objeto es mejorar y ratificar por 3 veces el Tratado de 1825. Se establece que Inglaterra seguirá comprando carne en los cupos que ella necesite, no en las cantidades que se le oferten. Y a cambio de eso, Inglaterra exige, y se le otorga, el Banco Central Mixto de la República Argentina y la Corporación de Transporte Automotor de todo el país, para que no tengan competencia los ferrocarriles británicos. Banco Central Mixto de la República Argentina, capital 30 millones de pesos. Aporte de la República Argentina, todo el oro de la caja de conversión. Aporte de los ingleses, 10 millones. Pero lo suscriben, no lo aportan en metálico. Prometen realizarlo y lo realizan con préstamos en metálico que pide el mismo banco. Y los otros 10 millones para los futuros bancos privados que se establecieran en el país.
Primer acto del nuevo Banco Central. La conversión la fija. Papel moneda por 12 equivalente a 12 kilos oro. Es una burla. No es más la conversión, un peso oro sellado igual a 2,27 papel. 12 kilos de oro no los tenía ninguna joyería de América del Sur. Porque ahí está el sarcasmo contra nosotros. Eso es para exhibir el orden internacional. Venga, a ese país le ponemos este disparate y lo firma. En ese país hacemos lo que quieren porque firman cualquier cosa. Y se revalúa el oro. Un peso oro sellado igual a 4,96 papel. Se revalúa el oro y se devalúa el peso. Un peso oro sellado, 4,96 papel. Pasamos entonces, como le dijo muy bien Lisandro de la Torre y Julio de la Susta, de un papel moneda a una moneda de papel. Por eso la obra más trascendente de Juan Domingo Perón, en marzo de 1946, es nacionalizar el Banco Central y nacionalizar los depósitos bancarios. Todos los depósitos bancarios que se hacían en caja de ahorros se hacían por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina. Y se cancela la deuda externa, comunicando a los agentes pagadores que deben comprar los títulos argentinos en dólares o francos suizos, que suban 500 millones de pesos, a la misma hora y el mismo día en todas las bolsas de valores del mundo. La Argentina quedó sin deuda externa. Entonces ahí comienza el desarrollo argentino. 72.000 obras públicas de infraestructura gigantescas. Aeropuerto de Ezeiza, gasoducto Comodoro Rivadavia, Buenos Aires, Altos Hornos, Palpalá, escuelas, hospitales, viviendas, el derecho a la propiedad de la casa propia, con un banco hipotecario que daba largos plazos y bajos intereses. En el desastre del gobierno, por iniciativa nuestra, se suprimieron los intereses del banco hipotecario destinados a la vivienda. El mundo monetarista no podía soportar un gobierno así, que le daba la primacía a la economía física, comenzando por el habitáculo, el sagrario de cada familia, que debe ser su casa propia. Entonces, ¿qué ocurre? Día 31 de diciembre de 1975, el Procurador General del Tesoro de la Nación, doctor Edgar Garzá, hace suyo el dictamen de la Secretaría Técnica a mi cargo, estableciendo que la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad debe pasarse en cargo al Estado Nacional por haber vencido los 50 años del contrato de concesión de 1912. No obstante, ese contrato, Gerber la quiso comprar en 320 millones, Secretaría Técnica a mi cargo dijo que no, Gómez Morena 180, reiteramos el no, Cafiero 30-35, reiteramos el no. Frente a ese triunfo aplastante del derecho argentino y de la soberanía nacional sobre su patrimonio, el día 5, la Presidenta me dice, horrorizada, doctor, muy malas noticias. Viene un señor del extranjero y va a hablar conmigo junto con los 3 comandantes generales. Observen esto, el señor del extranjero con los 3 comandantes para hablar con la Presidente. Y ahí le imponen un plan económico similar de Martínez de Oz y de Cavallo, con un vocabulario light,
vocabulario impreciso, generalizaciones, y con la cobardía de no firmarlo, poniendo al final del ultimátum: si esto no puede cumplirse en el término de 3 meses, la Presidenta deberá buscar los medios jurídicos idóneos para que la suceda en el gobierno quien corresponde, que era el señor Luder. El señor Luder era el ídolo de las Fuerzas Armadas. El señor Luder, Perón me ordenó redactar la ley de represión de la subversión bélica y económica. Única ley de represión de la subversión económica que hubo en el mundo, y que fue derogada por Duhalde y Labaña en el año 2002, porque hacía responsables de las casas matrices de los vaciamientos de los bancos. Pero me dijo en aquel entonces: yo no le voy a hacer la guerrilla a la guerrilla. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. La ley de represión de la subversión bélica y de la subversión económica no había excarcelación bajo ninguna forma de fianza, y no había beneficio de condena condicional, y en uno y otro caso la expulsión del país al término de la condena como accesoria. Pero no, triunfó la tesis del señor Luder y de otras bestias que quisieron hacerle la guerrilla para destruir a las Fuerzas Armadas, aniquilar la subversión. El decreto que firmó Luder, el siempre bien loado Cafiero, el siempre bien loado Rucauf y todos los ministros, y que no pasó por Secretaría Tarica. La relación entre el derrocamiento del gobierno justicialista y el inicio de la guerra con Gran Bretaña de Malvinas en 1982. ¿Qué relación de causalidad existe? Inmediatamente se las leo a través de una fuente británica. Los términos más draconianos contra el gobierno nacional argentino, abatido el 24 de marzo del 76, provienen del Daily Telegraph de Londres, que dice: el proceso instaurado en la Argentina representa la mejor perspectiva que Inglaterra había tenido en nuestro país después de 1955. Ese objetivo de desindustrialización provocado por la subversión y el terrorismo de Estado, ya política de Martínez de Hoz, necesitaba como epílogo la guerra de las Malvinas. Si no había guerra, no había tratado de paz, y el objetivo era conseguir el tratado de paz, que se firmó en Madrid el 15 de febrero de 1990 y en Londres el 11 de diciembre de 1990. En el tratado de paz establece lo siguiente: artículo 5, subordinación de las Fuerzas Armadas y de los espacios geográficos de la Patagonia y del Atlántico Sur a Gran Bretaña. Artículo 12, el sistema de privatizaciones para todas las empresas del Estado, organismos del Estado como puertos, aeropuertos y rutas nacionales por el peaje, cuenca minera integral, cuenca petrolera integral, cuenca gasífera integral, tierras fiscales. Las privatizaciones fueron impuestas por el Tratado de Paz con Inglaterra, firmado en Londres el 11 de diciembre de 1990, artículo 5. Valor de todo lo privatizado: $1.000.000 millones. Precio pagado por la República Argentina: el 1,7%, $17.000 millones. Comprendía, aparte de lo que dije, todos los bancos provinciales, menos el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Desarrollo y el Banco Hipotecario Nacional y la Caja de Ahorro. El país se quedó sin patrimonio y con una deuda que asciende actualmente a $170.000 millones. Argentina, un país sin patrimonio. Eso fue los objetivos del Tratado de Paz. El Tratado de Paz tenía que dejar a la Argentina sin vinculaciones internacionales soberanas.
El artículo 16 establece que las relaciones de la República Argentina para la integración de América Latina, Mercosur, y para con la Unión Europea deben ser siempre consultadas previamente con Gran Bretaña. Artículo 16 de los Acuerdos de Madrid del 15 de febrero de 1990. Doctor, le agradecemos enormemente esta entrevista y una vez más nos ha ejemplificado que Malvinas y 1810 fue la derrota del Ejército Nacional. Y el Tratado de Paz es el Tratado de Versalles que nos impusieron. En mi obra hago la comparación de artículo por artículo y es un calco perfecto para el derecho carbónico. ¿Qué le queda a la Argentina? Fundar el Estado Nacional Argentino hispanoamericano, definitivo e irreversible. ¿Se puede? Sí se puede, comenzando por la moneda, comenzando por un nuevo sistema monetario. Se puede denunciando los tratados, siendo sujeto de la política exterior, no objeto de la política de otros. Se puede restaurando la única tentativa de fundar un país que fue el gobierno del general de ejército Juan Domingo Perón. Gracias, doctor.